Bueno, no todos son malas noticias en estas fechas. Tenemos la noticia que el consumo de medicamentos veterinarios en España ha bajado más de un 30% en los últimos años. Sin embargo, curiosamente, se prevé que el consumo humano aumente en los próximos años. Lo peligroso de los antibióticos siempre se dice que son la resistencia. Estamos cansados de oírlo. Es decir, de usarlos tanto, las bacterias se acostumbran, ya no sirven y por tanto nos hacen más daño. Pero es que muchos criadores dicen, no ya, pero el problema en todo caso es para los pájaros que adquieren esa resistencia, no para nosotros. Si yo no tomo antibióticos, ¿cómo voy a tener esa resistencia? Esta reflexión se la hacen la mayoría de criadores, pero no es cierto. Y ahora vamos a explicar por qué. La mayoría de casos de resistencia en persona se debe a dos opciones. O bien que yo consuma antibióticos, es decir, la típica persona que en cuanto se pone mala se chuta un antibiótico. De estos hay muchos, ahora es más difícil por el tema de las recetas, pero siempre está la típica caja de amoxicilina que tenemos todos en el cajón de las medicinas, a medio abrir, de un tratamiento anterior, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la otra opción es que los consuma indirectamente, por ejemplo, tomando productos de origen animal, carne de pollo, por ejemplo, o carne de cerdo. Esto en Europa sí que es cierto que está bastante controlado, pero en otros países desde luego que no. Pero es que hay otra tercera opción y tenemos que contemplarla como criadores porque tiene mucho que ver con nuestras mascotas. En principio, si no nos comemos nuestros propios pájaros, no nos van a transmitir el problema, no nos van a transmitir la resistencia. Pero la mayoría de las veces hay que reconocer que hacemos un mal uso de nuestros antibióticos. Y es que lo vemos continuamente a diario, vemos decenas de vídeos en YouTube, vemos a miles de criadores usando antibióticos como si estuvieran salpimentando una comida, tocándolo con las manos directamente sin ponerse ni siquiera un guante, qué mínimo, calculando las dosis a ojo, en fin, una negligencia que para muchos de estos no se dan cuenta de los riesgos que corren, aunque sea a largo plazo hay riesgos en todo esto. Si os fijáis, en muchos de estos botes pone con algo así como con supervisión del médico o del veterinario. No es que tú seas un torpe y no sepas utilizar un antibiótico. A fin de cuentas, lo único que tienes que saber es la dosis y cómo administrarlo. Lo puede hacer cualquiera realmente, pero pone esto precisamente porque aunque tú lo puedas hacer igual de bien que un médico o que un veterinario, ellos sí que son conocedores de los riesgos que hay. Ellos sí que son conocedores de los riesgos. De todas maneras, tampoco hay que ser un talibán con todo esto. Es decir, un criador que usa antibióticos no tiene por qué ser un mal criador. Simplemente piensa en qué puede ayudar a su criadero. Yo nunca los recomiendo como preventivos, la verdad, pero es cierto que en casos muy concretos sí que pueden ser utilizados así y que tienen un fin práctico. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es empezar a tener conciencia a la hora de manipularlo. Y es cierto que, vale, que sí, que ahora con el virus tenemos todos más conciencia de higiene, todos nos lavamos más las manos, utilizamos geles hidroalcohólicos, todo y demás, pero ¿cuánto va a durar esto? Esa es la gran pregunta. Quedaos con esta frase, en 2050 morirá más gente por resistencia a los antibióticos que por cáncer. A ver si esta frase la recordamos siempre que cada vez que vayamos a utilizar antibióticos para nuestros pájaros en el criadero, tengamos siempre clara esta frase.